Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un poco y ya no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Algunos de los discípulos decían entre sí: ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre? Decían pues: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos lo que dice. Conoció Jesús que le querían preguntar y les dijo: os preguntáis acerca de lo que os he dicho un poco y no me veréis, y otro poco y me volveréis a ver. Con toda verdad os aseguro que vosotros lloraréis y plañiréis, mas el mundo se gozará, y vosotros estaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer en los dolores del parto está triste porque es llegada su hora. Mas cuando ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del apuro por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Así pues, vosotros ahora padecéis tristeza, mas otra vez volveré a veros, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pedro. Hermanos, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Observad buena conducta entre los gentiles, para que, en lo mismo que os calumnian como malhechores, reparando en vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Sujetaos, pues, por Dios, a toda institución humana, ya sea al emperador como a soberano, ya a los gobernadores, puestos por él para castigo de los malhechores y alabanza de los buenos. Porque esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien, cerréis la boca a los insensatos que no os conocen. Como libres, no como quien cubre su libertinaje con capa de libertad, mas como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, reverenciad a Dios, respetad al emperador. Criados, obedeced a los amos con todo respeto, no solo a los buenos y afables, sino aún a los de mal carácter, pues esto agrada a Dios en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el Evangelio de hoy termina nuestro Señor diciendo: mas otra vez volveré a veros, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En este tiempo, después de Pascua, que acabamos de pasar por la Semana Santa, en donde vimos a nuestro Señor Jesucristo padeciendo y muriendo tan ignominiosamente en la cruz. Después vimos en los relatos evangélicos cómo fue su resurrección. Resucitó verdaderamente y se apareció a sus discípulos, se apareció a sus apóstoles, a las santas mujeres. Y los apóstoles fueron testigos de que realmente era Él, el mismo Jesús, con su cuerpo, con el cuerpo que antes había padecido, porque en Él estaban las llagas de la pasión que había recientemente tenido. Tuvimos la historia de Santo Tomás, que no creía, y viene nuestro Señor y le dice: pone tus manos en mi costado y pone tus dedos en mis llagas, y no seas incrédulo, sino fiel. Y San Pablo nos cuenta que sería vana nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado, pero Jesucristo resucitó. Entonces no es vana nuestra fe. No solamente no es vana nuestra fe, sino que es la pura y estricta verdad. Con toda verdad os digo, dice nuestro Señor Jesucristo. Eso es tan importante que insistamos en lo que es el amor de la verdad. En el proceso que tuvo nuestro Señor Jesucristo para ser condenado a muerte, Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad?
quid est veritas. Y no le da tiempo a la verdad a pronunciarse a sí misma, porque Jesucristo antes había dicho, yo soy la verdad, yo soy la verdad, y todas las palabras que salen de mi boca son la verdad, o sea, de donde todas las demás verdades derivan, porque Él es la verdad esencial, Él es la esencia, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso que uno de los mandamientos es precisamente no faltar a la verdad. ¿Por qué? Porque por más mínima que sea el faltar a la verdad, estamos faltando en contra de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Con toda verdad os digo, entonces ahora padecéis tristeza, mas otra vez volveré a veros y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El gozo del cristiano. Una vez escuché a un sacerdote que decía que un cristiano no tiene motivo para estar triste. Y es real eso. ¿Por qué? Porque si uno considerara realmente en su corazón quién fue el que lo creó, quién fue el que lo redimió, Dios me creó, Dios me sacó de la nada, Dios me hizo nacer en esta familia, Dios me hizo ser cristiano, Dios me redimió, Dios estuvo pensando en mí desde toda la eternidad. ¿Alguna vez hemos pensado en la dignidad del hombre? En la verdadera dignidad del hombre y sobre todo la dignidad del cristiano. Y nosotros, ¿cuántas veces pisoteamos nuestra propia dignidad, embadurnándonos en los pecados, embadurnándonos en las modas, embadurnándonos, manchándonos con las tentaciones del mundo, del demonio y de nuestra propia carne, que lucha siempre en contra del Espíritu? Había un cardenal de la Iglesia romana que cuando él se sentía tentado de hacer algún pecado, miraba el hábito, su hábito religioso y decía, ¿cómo voy a hacer esto si yo soy un príncipe de la Iglesia? San Pedro insiste en las virtudes que debe tener un cristiano por esa dignidad que tiene. Ruégoos, nos dice, que como extranjeros y peregrinos, o sea, que nos sintamos como extranjeros y como peregrinos en esta tierra, porque no es nuestra patria final, es el cielo nuestra patria final. Y fuimos puestos aquí en la tierra para tener un periodo de tiempo para ganar batallas. Por supuesto que nadie obtiene victorias si antes no ha tenido batallas. ¿Y cuáles son las batallas? Las tentaciones. Eso no significa que uno se exponga a las tentaciones, a las batallas, sino que con la prudencia del Espíritu siempre tiene que estar fortalecido con la armadura de la fe, de la esperanza, de la caridad, y evitar en lo que sea de nuestra parte las ocasiones de pecado, pero cuando vengan las tentaciones, estar precisamente fortalecidos con esa coraza, con esa armadura, que tiene que ser espiritual, porque la batalla es espiritual. ¿Y cuál es esa armadura? Es la fe verdadera, la esperanza de que estamos aquí para gozar un día del cielo, y la caridad, que es el amor de Dios y el amor del prójimo, como a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo siempre como que hace énfasis con toda verdad os digo, siempre dice, amen, amen, dico vobis, en verdad os digo, porque no puede salir otra cosa que la verdad de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y fue Él el que, sabiendo que se iba y no iba a estar visiblemente más presente en esta tierra y que los apóstoles iban a quedar tristes por su vida, Él hace de forma tal que su cuerpo místico perdure hasta el fin de los tiempos y que la reunión de los apóstoles pase de generación en generación en la iglesia por Él fundada,
Y volvemos a hacer hincapié en lo que es la verdad. Es la Iglesia fundada por la verdad misma, por nuestro Señor Jesucristo. Es la Iglesia católica, apostólica, romana, que es una, porque uno es Dios, uno es su fundador. Una es la verdad que promete, una es la verdad que predica. Es santa porque produce santos, porque su doctrina es santa, porque invita a la santidad para ir al cielo. Católica, porque es desde que la fundó nuestro Señor Jesucristo hasta el final de los tiempos, en cuanto históricamente católica y en cuanto geográficamente católica. Es la misma fe aquí, es la misma fe en el norte, en el este, en el oeste, en el sur, en cualquier punto cardinal del globo terráqueo. Es la misma fe, es la misma doctrina, los mismos mandamientos, el mismo bautismo, un solo Dios y Señor de todos. Sea el color de la raza, sea la historia que tengan los pueblos, la fe es la misma, y es la misma fe que predicó nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio y por sus apóstoles. Después, obedeciendo al mandato mismo de nuestro Señor, id por el mundo universo predicando el Evangelio a toda criatura y bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que crea y se bautice será salvo, y aquel que no será condenado. Esa es la unicidad de la Iglesia, la santidad, su catolicidad. Y apostólica porque nuestro Señor Jesucristo la fundó sobre las 12 columnas de los apóstoles. Y teniendo a uno de ellos, que en el domingo pasado leíamos que antes de irse nuestro Señor, antes de su ascensión, cuando en una de sus apariciones, cuando estaban los apóstoles pescando en el lago, se les apareció y les preparó un pez asado a la costa. Y ahí le pregunta a San Pedro, Pedro, ¿me amas? Y San Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Y así Jesús le dice a su vez, apacienta mis corderos. Nuevamente le pregunta a nuestro Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Nuevamente repite nuestro Señor, apacienta mis corderos. Y por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y San Pedro es como que se entristece y dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y como que recuerda que él había negado 3 veces a nuestro Señor, poquitos días antes. Apacienta mis ovejas. A Pedro le fue dado entonces la primacía de ese colegio apostólico y le fue dado la primacía en ese edificio de la iglesia que Jesucristo estaba fundando. Como edificio, nuestro Señor Jesucristo nombró a Pedro como la piedra angular. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como sociedad, como ciudad, Jesucristo entrega a Pedro las llaves del reino para que todo lo que ate aquí en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desatare aquí en la tierra sea atado en el cielo. Y como sociedad le da la custodia y el pastoreo de los corderos y de las ovejas, es decir, le da la tarea de pastorear a todos como rebaño. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y como Él es la pura verdad, delegó en esta piedra y en ese poseedor de las llaves y en este pastor, Pedro, y en todos sus sucesores, la infalibilidad de esa verdad, la infalibilidad de la Iglesia católica, porque es la misma Iglesia que Él fundó, que por su palabra y su promesa va a durar hasta el fin de los tiempos. Y a esa Iglesia es la que debemos pertenecer si realmente amamos a la verdad. Y esa Iglesia debe poseer la verdad hasta el último de los momentos de esta tierra. Y para eso nuestro Señor Jesucristo prometió a San Pedro y a sus sucesores su oración para que su fe no desfallezca. Yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y esa es la fe de la Iglesia, esa es la fe de cada cristiano, esa es la fe en la verdad dicha y predicada por nuestro Señor Jesucristo, desde la fundación de la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Tiempos vendrán en que la Iglesia
sea tentada, podemos decirlo así, como nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Tiempo vendrá en que la Iglesia será juzgada, como nuestro Señor Jesucristo fue juzgado, y tiempo vendrá en que el mundo se gozará y vosotros estaréis tristes, como estuvieron los apóstoles en el momento en que Jesús estaba en prisión y estuvo en su pasión y en su muerte. Mas otra vez volveré a veros y gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nuestro Señor Jesucristo predijo nuestra tristeza, predijo las persecuciones de la Iglesia, predijo que iba a haber un momento en que la abominación de la desolación iba a estar en el lugar santo, y eso es lo que está pasando ahora. La institución divina más preciada de nuestro Señor Jesucristo, que es su Iglesia y el papado, ha sido terriblemente atacado y ha sido suplantado por una falsa iglesia, que es la iglesia moderna, y por un falso papa, que son los papas, pseudos papas, desde el Concilio Vaticano II hasta ahora. No es la iglesia de Cristo nuestro Señor, no son los vicarios de Cristo nuestro Señor, pero que esa falsa iglesia y esos falsos vicarios de Cristo no quiten nuestra devoción y nuestra pertenencia a la verdadera iglesia, y no quiten esa piedad que debemos tener a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia durante 19, casi 20 siglos, y no quite nuestra piedad que debemos a los verdaderos pontífices, que son los verdaderos vicarios de nuestro Señor Jesucristo, de cuyos labios no ha salido otra cosa que no haya sido la verdad, porque son los que hacen las veces de Dios sobre la tierra. Que el Concilio Vaticano II no empañe entonces el verdadero magisterio de la Iglesia, que los pseudo-papas desde el 58, desde la muerte de Pío XII hasta el presente, no empañen la piedad filial que todo cristiano debe al papado, a la institución de nuestro Señor Jesucristo, a San Pedro y sus verdaderos sucesores, porque ahí está la verdad, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Tiempo vendrá en que la abominación de la desolación ocupará el lugar santo, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero ya fuimos advertidos. Estaréis tristes y el mundo se regocijará, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero no temáis, volveré a vosotros, y vuestro gozo será completo. Pidamos a Nuestra Señora, que como dijo en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Recemos por ese triunfo del Inmaculado Corazón. Apliquemos nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras penitencias, los sacramentos que recibimos, las misas que escuchamos, los rosarios que rezamos, para que ese triunfo del Inmaculado Corazón de María sea pronto, y pronto se reúnan las ovejas dispersas en un solo redil, en un solo rebaño, bajo un solo pastor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.